Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con física conceptual y entramos al capítulo número 4 que trata sobre la primera ley del movimiento de Newton, inercia. Si vieras que una roca que está sobre un terreno llano comienza a moverse de improviso sobre el suelo, ¿buscarías la causa de su movimiento? Quizá tratarías de determinar si alguien tira de la roca con una cuerda o la empuja con un palo. Pensarías que el movimiento de la roca tiene una causa. No pensamos que el movimiento sucede sin una causa. En general, decimos que la causa del movimiento de la roca es una fuerza de algún tipo. Sabemos que hay algo que obliga a la roca a iniciar su movimiento. Sección 4.1. El movimiento, según Aristóteles. La idea de que una fuerza causa un movimiento data del siglo IV antes de Jesucristo, 400 años antes de Cristo. Cuando los griegos desarrollaban algunos conceptos científicos, Aristóteles, el científico griego más destacado, estudió el movimiento y lo dividió en dos tipos: movimiento natural y movimiento violento. Se pensaba que el movimiento natural en la Tierra podía ser directamente hacia arriba o hacia abajo, como el de una roca que cae al suelo o el de una bocanada de humo que se eleva en el aire. Se suponía que los objetos buscaban sus lugares naturales de reposo. Las rocas en el suelo y el humo en lo alto de la atmósfera como las nubes. Era natural que las cosas pesadas cayeran y que las más ligeras ascendieran. Aristóteles afirmó que en los cielos el movimiento circular era natural, pues según él, tanto el movimiento circular como los cielos no tenían principio ni fin. Así pues, los planetas y las estrellas se movían alrededor de la Tierra en círculos perfectos. En virtud de que estos movimientos se consideraban como naturales, no se pensaba que tuvieran como causa alguna fuerza. Por otro lado, se consideraba como violento un movimiento impuesto. Un movimiento violento era el resultado de fuerzas que tiraban o empujaban. Una carreta se movía porque un caballo tiraba de ella.
El juego de la cuerda se ganaba tirando de ella con fuerza. La fuerza del viento impulsaba los barcos. Lo más importante en la definición del movimiento violento era que tenía una causa externa. Era un movimiento que se impartía a los objetos, y los que se encontraban en sus lugares naturales de reposo se movían por sí mismos. Había que empujarlos. No se movían a sí mismos, sino que habría que empujarlos. Durante casi 2000 años fue común la creencia de que si un objeto se movía contra su naturaleza, la causa de ello era una fuerza de alguna especie. Esta clase de movimiento era posible solo en virtud de una fuerza externa. Si no había fuerza, no habría movimiento, excepto en sentido vertical. De modo que el estado natural de los objetos era el reposo, a menos que algo los empujara o tirara de ellos, o se estuvieran moviendo hacia su lugar de reposo natural. Y como hasta el siglo XVI, para la mayoría de los pensadores era evidente que la Tierra se encontraba en su lugar natural de reposo, y era inimaginable una fuerza lo suficientemente grande para moverla, parecía claro que la Tierra no se movía. Sección 4.2. Copérnico y la Tierra en movimiento. Fue en este clima intelectual que el astrónomo Nicolás Copérnico, que vivió desde 1473 a 1543, fue quien formuló su teoría del movimiento de la Tierra. Copérnico dedujo que la interpretación más sencilla de sus observaciones astronómicas era suponer que la Tierra y los otros planetas se mueven alrededor del Sol. Esta idea era en extremo controvertida en aquella época, pues la gente prefería pensar que la Tierra era el centro del universo. Copérnico trabajó en sus ideas en secreto para evitar ser perseguido. En los últimos días de su vida, y a instancias de amigos muy cercanos, entregó sus ideas a la imprenta. Copérnico recibió el primer ejemplar de su obra, De Revolutionibus, el día de su muerte, el 24 de mayo de 1543. Sección 4.3. El movimiento, según Galileo. Galileo, el científico más destacado de la Italia posterior al Renacimiento,
declaró abiertamente su apoyo a las ideas de Copérnico. En consecuencia, fue sometido a un juicio y a arresto domiciliario. Una de las contribuciones de Galileo a la física fue la aniquilación del concepto de que se necesitaba una fuerza para mantener un objeto en movimiento. Cualquier acción de empujar o tirar es una fuerza. Se llama fricción a la fuerza que actúa entre dos materiales que se tocan mientras se deslizan uno al lado del otro. La fricción se debe a las irregularidades de las superficies de los objetos en contacto. Hasta las superficies muy lisas tienen irregularidades microscópicas que dificultan el movimiento. En ausencia de fricción, un objeto en movimiento no necesitaría fuerza alguna para continuar moviéndose. Galileo argumentó que sólo cuando existe fricción, lo que ocurre en la mayoría de los casos, se necesita una fuerza para mantener un objeto en movimiento. Para poner a prueba su idea, se valió de pelotas que rodaban sobre superficies planas inclinadas con distintos ángulos. Galileo advirtió que cuando una pelota rueda por un plano inclinado, adquiere rapidez, como se muestra en el lado izquierdo de la figura 4.2. La pelota rueda, en cierta medida, en la dirección en que la atrae la gravedad de la Tierra. Galileo observó también que una pelota que sube rodando por un plano inclinado, en sentido opuesto a la gravedad, pierde rapidez, como se muestra en el centro de la figura 4.2. ¿Qué ocurre cuando una pelota rueda sobre una superficie horizontal, como se muestra a la derecha de la figura 4.2? Cuando rueda horizontalmente, la pelota no lo hace a favor ni en contra de la gravedad. Galileo encontró que una pelota que rueda sobre un plano horizontal liso tiene una velocidad casi constante. Por consiguiente, afirmó que en ausencia total de fricción, una pelota que se desplaza horizontalmente continuaría moviéndose para siempre. No necesitaría empujarse ni tirar de ella para conservarse su movimiento una vez iniciado el mismo. Esta conclusión se apoyaba en otro razonamiento. Galileo describió dos planos inclinados, uno frente al otro, como en la figura 4.3. Una pelota que rodara cuesta abajo por uno de ellos, subiría por el otro hasta alcanzar una altura casi igual. Cuanto más lisos fuesen los planos, mayor sería la similitud entre la altura inicial y la final. Galileo observó que la pelota tendía a alcanzar la misma altura
aun cuando el segundo plano era más largo y tenía un ángulo de inclinación más pequeño. Para rodar hasta la misma altura, la pelota tenía que rodar una distancia mayor. Nuevas reducciones en el ángulo del plano ascendente mostraron los mismos resultados. La pelota llegaba siempre más lejos y tendía a alcanzar la misma altura. ¿Qué ocurriría si el ángulo de inclinación del segundo plano se redujese a cero para que el plano fuera perfectamente horizontal? ¿Hasta dónde rodaría la pelota? Galileo comprendió que sólo la fricción le impediría seguir rodando para siempre. No estaba en la naturaleza de la pelota alcanzar el reposo, como afirmaba Aristóteles. En ausencia de que todo objeto material opone resistencia a un cambio en su estado de movimiento, en ausencia de fricción, lo natural era que la pelota siguiera moviéndose. Galileo afirmó que todo objeto material opone resistencia a un cambio en su estado de movimiento. Llamamos a esta resistencia inercia. Lo que Galileo le interesaba era cómo se mueven las cosas, no por qué lo hacen. Y demostró que la experimentación, no la lógica, es la mejor prueba del conocimiento. Los descubrimientos de Galileo respecto al movimiento y su concepto de inercia desacreditaron la teoría del movimiento de Aristóteles. El camino estaba libre para que Isaac Newton, quien vivió de 1642 a 1727, sintetizara una nueva visión del universo. Sección 4.4. Ley de la inercia de Newton. En el día de Navidad del año en que murió Galileo, nació Isaac Newton, quien a la edad de 24 años ya había desarrollado sus famosas leyes del movimiento. Estas leyes tomaron el lugar de las ideas aristotélicas que dominaron el pensamiento de las mentes más brillantes durante casi 2000 años. Este capítulo trata la primera ley de las tres leyes del movimiento de Newton. Las dos leyes restantes se estudian en los próximos capítulos. La primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia, es otra forma de expresar la idea de Galileo.
Todo objeto persiste en un estado de reposo o de movimiento en línea recta, con rapidez constante, a menos que se apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar dicho estado. En palabras sencillas, las cosas tienden a seguir haciendo lo que ya estaban haciendo. Los platos sobre la mesa, por ejemplo, se encuentran en reposo y tienden a permanecer en esas condiciones, como podrás comprobarlo si tiras repentinamente del mantel sobre el cual descansan. En caso de que hagas la prueba, te recomendamos que comiences primero con platos irrompibles. Si haces esto bien, encontrarás que las fuerzas de fricción, pequeñas y de corta duración, no son lo bastante significativas para mover los platos de manera apreciable. Una inspección cuidadosa muestra que la breve fricción entre los platos y el mantel, que se mueven con rapidez, hace que los platos comiencen a moverse. Pero una vez que el mantel se retira, la fricción entre los platos y la mesa los detiene de inmediato. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, y solo una fuerza es capaz de cambiar dicho estado. Considera ahora un objeto en movimiento. Si deslizas un disco de hockey sobre la superficie de una calle, el disco se detiene muy pronto. Si lo deslizas sobre el hielo, el disco resbala a una distancia mayor. La razón de ello es que la fuerza de fricción es muy pequeña. Si lo deslizas en una mesa de aire donde prácticamente no hay fricción, el disco se desplaza sin una pérdida aparente de rapidez. Vemos, pues, que en ausencia de fuerza, un objeto en movimiento tiende a desplazarse en línea recta de forma indefinida. Un objeto lanzado desde una estación espacial situada en el vacío del espacio exterior se moverá para siempre en virtud de su propia inercia. Vemos entonces que la ley de la inercia proporciona un punto de vista totalmente distinto del movimiento. En tanto que nuestros antepasados pensaban que se necesitaban fuerzas continuas para conservar un movimiento, sabemos ahora que los objetos continúan moviéndose por sí solos. Se necesitan fuerzas para vencer la fricción y para poner los objetos en movimiento en el instante inicial. Una vez que el objeto se desplaza en un entorno libre de fuerzas, se moverá en línea recta por tiempo indefinido. En el capítulo siguiente veremos que se necesitan fuerzas para acelerar los objetos, pero no para conservar el movimiento en ausencia de fricción.
Sección 4.5. La masa, una medida de la inercia. Si pateas una lata vacía, se mueve. Si la lata está llena de arena, no se moverá con tanta facilidad. Y si está llena de clavos de acero, te lastimarás el pie. La lata llena de clavos tiene más inercia que la que está llena de arena, la cual tiene a su vez más inercia que la lata vacía. La cantidad de inercia de un objeto depende de su masa, que es aproximadamente la cantidad de material presente en el objeto. Cuanto más masa tiene un objeto, mayor es su inercia, y más fuerza se necesita para cambiar su estado de movimiento. La masa es una medida de la inercia de un objeto. La masa no es lo mismo que el volumen. No debes confundir la masa con el volumen, pues son dos conceptos totalmente distintos. El volumen es una medida del espacio y se mide en unidades como centímetros cúbicos, metros cúbicos y litros. La masa se mide en kilogramos. Un objeto que tiene mucha masa puede tener o no un gran volumen. Por ejemplo, un saco lleno de algodón y otro del mismo tamaño lleno de clavos tienen el mismo volumen, pero sus masas son muy diferentes. La cantidad de kilogramos de materia que un objeto contiene y el espacio que ocupa son dos cosas distintas. Un litro de leche, jugo o bebida gaseosa o de cualquier cosa compuesta principalmente de agua tiene una masa de aproximadamente 1 kilogramo. ¿Qué tiene más masa? ¿Una almohada de plumas o una batería de automóvil? Es claro que es más difícil poner en movimiento la batería de automóvil. Esto demuestra que la batería tiene más inercia y por tanto una masa mayor. La almohada es más grande, es decir, tiene un volumen más grande, pero tiene menos masa. La masa es diferente del volumen. La masa no es lo mismo que el peso. Se suele confundir la masa con el peso. Decimos que un objeto pesado contiene mucha materia. En muchos casos determinamos la cantidad de materia de un objeto midiendo la atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre él. Pero la masa es algo más fundamental que el peso. La masa es una medida de la cantidad de materia que hay en un objeto y depende solo del número y del tipo de átomos que lo componen. Por otro lado, el peso es una medida de la fuerza gravitacional que actúa sobre el objeto. El peso depende de la ubicación del objeto. La cantidad de materia de una piedra determinada es la misma si la piedra se encuentra en la tierra
que si está en la luna o en el espacio exterior. Así pues, la masa de la piedra es igual en cualquiera de estos lugares, lo cual se puede demostrar si agitamos la piedra de un lado a otro en todos ellos. Se necesitaría la misma fuerza para agitar la piedra con el mismo ritmo en la Tierra, en la Luna o en una región libre de fuerzas en el espacio exterior. La inercia de la piedra o su masa es una propiedad exclusiva de la piedra que nada tiene que ver con su ubicación. En cambio, el peso de la piedra sería muy distinto en la Tierra y en la Luna, y aún más diferente en el espacio exterior. En la superficie de la Luna, la piedra tendría solo una sexta parte de su peso en la Tierra. Esto se debe a que la fuerza de gravedad en la Luna es 6 veces más débil que en la Tierra. Si la piedra estuviera en una región del espacio libre de gravedad, su peso sería 0. Su masa, por otra parte, no sería 0. La masa es distinta del peso. Podemos definir la masa y el peso como sigue. Masa es la cantidad de materia de un objeto. En términos más específicos, la masa es una medida de la inercia o pereza que un cuerpo manifiesta en respuesta a cualquier esfuerzo que se hace para ponerlo en movimiento, detenerlo o cambiar de alguna otra forma su estado de movimiento. Peso es la fuerza de gravedad que se ejerce sobre un objeto. Aunque la masa y el peso no son lo mismo, son proporcionales entre sí en un lugar determinado. Los objetos con mucha masa pesan mucho. Los objetos con poca masa tienen poco peso. En el mismo lugar, el doble de masa pesa 2 veces más. La masa y el peso son proporcionales uno al otro, pero no son iguales. Recuerda que la masa tiene que ver con la cantidad de materia que hay en el objeto, mientras que el peso se refiere a la intensidad de la atracción que la gravedad ejerce sobre esa materia. Un kilogramo pesa 9.8 newtons. En Estados Unidos se acostumbra a describir la cantidad de materia que contiene un objeto en términos de la atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre él, esto es, de su peso. En los países de habla inglesa, la unidad de peso tradicional es la libra. Sin embargo, en casi cualquier otra parte del mundo, la medida de la materia se expresa comúnmente en unidades de masa. La unidad SI, Sistema Internacional de Masa, es el kilogramo, cuyo símbolo es K minúscula G minúscula. KG, que significa kilogramo. En la superficie terrestre, un saco que contiene 1 kilogramo de clavos
tiene un peso de 2.2 libras. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. ¿Puede adivinar en honor de quién se llama así? Se los dejo de tarea. Un newton es igual a poco menos de un cuarto de libra. El peso de una hamburguesa grande después de cocinada. El símbolo SI del newton es N mayúscula. Y se escribe con mayúscula porque corresponde a un nombre propio. Un saco que contiene 1 kilogramo de clavos pesa 9.8 newton en unidades del sistema internacional, o sea, SI. Lejos de la superficie terrestre, donde la fuerza de gravedad es menor, el saco de clavos pesa menos. Si conoces la masa de algo en kilogramos y deseas calcular su peso en newtons, multiplica el número de kilogramos por 9.8. Al contrario, si conoces el peso en newtons, divídelo entre 9.8 y obtendrás la masa en kilogramos. El peso y la masa son proporcionales entre sí. Peso es igual a masa por aceleración debida a la gravedad. O bien, en términos más sencillos, peso es igual a m por g, donde m es la masa y g es la aceleración debida a la gravedad. Por hoy dejaremos aquí esta parte del capítulo 4, para continuar en otra sesión con las siguientes secciones. No me resta más que darle las gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.